Muy buenas y grandes tardes, familia. Muchas gracias por la cariñosa presentación y desde acá de Hualpén, en una rica tarde de verano, tener el privilegio de compartir con ustedes este nuevo encuentro familiar. Hoy día, literalmente, quiero que naveguemos en un pasaje que durante esta última semana ha significado mucho para mí. Entiendo que Dios ha estado trabajando muchas cosas en mi corazón a través de esta porción del texto bíblico y quiero que me acompañes en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a estar ahí conversando y trabajando en los primeros 11 versículos, que es un pasaje muy importante, es el llamamiento de los primeros discípulos de Jesús. Y quiero que nos enfoquemos en un personaje el día de hoy, que justamente tiene su llamado esta mañana, una mañana en Cafarnaúm, donde Cristo sale a su encuentro. Acompáñame por favor a esta lectura de los primeros versículos de el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Dice así: un día estaba Jesús a la orilla del lago Genesaret, también conocido, ¿cierto?, como el mar de Galilea, como el lago Tiberíades, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Continúa diciendo el verso 4: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, dice el verso 5, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros, a sus socios, dice otra versión, que estaban en otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y esto es fabuloso. Jesús le responde a Simón: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Qué precioso este escenario. Yo en realidad creo que es uno de los episodios que a mí más me cautivan de los llamamientos de los discípulos. La forma en la que Jesús entra en escena y cómo de alguna forma se aproxima a la orilla del lago Galilea, del mar de Galilea, y en la playa probablemente Cafarnaúm. Y Jesús ve a Pedro lavando sus redes. Eso quiere decir que ya habían terminado la jornada. Para los que hemos tenido el privilegio de poder estar justamente en el mar de Galilea, algo que nos enseñan allá en Israel, que la pesca en el mar de Galilea se desarrolla justamente de noche. De día no tiene ningún sentido ni propósito. Por consiguiente, en el primer siglo, los pescadores salían de noche justamente a hacer sus labores. Y este encuentro sucede justamente a la mañana siguiente. Pedro lavando las redes, y Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿puedo usar tu barca? De hecho, ese es el nombre de este mensaje. ¿Puedo usar tu barca? Porque justamente Jesús quería usar esa barcaza como una plataforma para poder enseñarle a las multitudes que se agolpaban a la orilla del lago. El contexto es bien particular, o sea, Pedro está ahí en la orilla lavando las redes. Muchas veces escuchamos ciertas, quizás erróneas interpretaciones respecto de este personaje, Pedro. Muchos piensan que, claro, como en Hechos capítulo 4, en el verso 13, la Biblia dice que justamente los gobernantes veían justamente la osadía, ¿cierto?, la valentía, la elocuencia con el que Pedro y Juan hablaban, y que se daban cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación. De hecho, otras versiones dicen que eran del vulgo. Y por eso mismo quedaban asombrados y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Entonces, basado en este versículo, muchas personas piensan que Pedro probablemente era una persona común, quizás de un estrato social medio bajo, un pobre pescador, iletrado.
Pero en realidad nos damos cuenta acá que Pedro se presenta como un hombre de negocios. Tenía su propia barca, que no era algo muy simple en primer siglo. Además vemos que en realidad tenía socios, ¿me explico? Sí, quizás no era letrado en el sentido de que era quizás seguidor de un rabino oficial, formal, fariseo, saduceo, esenio de primer siglo. En ese tiempo la cultura judía sí se centraba mucho en los estudios para formar seguidores de rabinos. Tenían una escuela básica que era el Beit Sefer, donde entraban los niños a memorizar la Torá, el Pentateuco, y lo mejor de lo mejor de ese grupo de alumnos era promovido al Beit Sefer, que era como podríamos decir la escuela secundaria el día de hoy, donde eran formados en el resto del Antiguo Testamento para luego ser promovidos, lo mejor de lo mejor de lo mejor, a ser el seguidor de un rabino. Si vemos a Pedro lavando redes, si vemos a su hermano Andrés acompañándolo, si vemos a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, con su padre en la barca, probablemente podemos pensar que ellos, para el ojo del rabino, para el ojo del mundo, para el ojo quizás académico, no era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Estaban aprendiendo quizás el oficio de su padre, Juan y Jacobo. Pedro, ¿cierto?, estaba emprendiendo esta pyme, este emprendimiento, donde además tenía socios. Pero Dios lo estaba bendiciendo. Vemos que era dueño de una barca, vemos que era un hombre emprendedor. Mal que mal, vemos que después está 3 años y medio siguiendo a Jesús y sin trabajar. Te pregunto, ¿tú podrías hoy día decir, yo renuncio a mi trabajo, renuncio a mi ingreso, renuncio a mi emprendimiento, renuncio a mi sueldo por realmente servir al Señor y que puedas estar quizás sostenido por tus ahorros? Pedro era un hombre que realmente sabía lo que hacía, amaba lo que hacía y le iba bien haciéndolo. Por eso probablemente era dueño de una barcaza y al mismo tiempo tenía socios como Zebedeo y sus hijos. Y Pedro construye probablemente esta barca y Jesús hoy día decide usarla como una plataforma. Quiero que nos pongamos en contexto. O sea, Jesús bajando a la playa se encuentra con esta gran multitud y esta gran multitud estaba apretujándolo y él necesitaba compartir un mensaje importante para aquellos que esa mañana estaban deseosos de escuchar una palabra y una unción fresca que venía del Hijo del Hombre. Entonces Jesús se acerca a Pedro lavando sus redes y le dice, déjame usar tu barca para poder enseñar. La Biblia dice que se sube a la barca, se sienta en la barca se retrae un poco de la orilla para obtener un escenario natural, una plataforma natural para poder enseñar y glorificar el nombre del Señor sobre esa multitud que se juntaba esa mañana. Y es muy particular cómo en realidad se genera esta escena. Probablemente Jesús, si hubiese estado en medio de la multitud, no hubiese cumplido el propósito de poder llegar visualmente a toda la multitud que ese día quería escuchar su voz. Por lo tanto, se acerca a Pedro y le pide este gran favor. Es muy importante en este caso cómo, en cierta forma, Jesús se aproxima a pedirle a Pedro que le preste esa barcaza. Y esto, de alguna forma, se fundamenta en un principio muy particular y muy especial que encontramos en varios pasajes de la Biblia. Dios te va a dar cualquier cosa si tú puedes entregárselo de vuelta cuando Él lo pida. Y en este caso vemos, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, cómo es el nacimiento sobrenatural y milagroso de Samuel. ¿Se recuerdan el caso de Ana, casado con Elcana, una mujer estéril, provocada por la otra esposa, Penina, la otra esposa de su marido? Llega a la presencia de Dios a bramar, a clamar porque Dios le concediera un hijo varón. ¿Cómo será su clamor que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria? Sin embargo, entendió ese día que Dios escuchó su oración, ella volvió a comer, Elcana, su esposo, se llegó a ella y Dios, dice la Biblia, se acordó de Ana y le concedió a Samuel. Pero ese día en la presencia del Señor, Ana hace un pacto con el Señor. Le dice, si tú me das un hijo varón, yo te lo entrego a ti y lo consagro para que te sirva. Ana mantuvo la parte de su promesa. Ella concibió a Samuel, lo tuvo en sus brazos con un apego especial hasta destetarlo y luego se lo entrega al sacerdote.
Uno podrá decir, ¿qué sentido tiene esta historia? Me explico, pedirle algo tanto al Señor para después entregárselo. Señor, por favor, dame este trabajo para renunciar a él. Como que suena un poquito ilógico, ¿cierto? En este caso, la promesa no era Samuel. La Biblia dice que ella entrega a Samuel a Elí. Samuel se cría finalmente a los pies del sacerdote. Y el Señor le regala otros 5 hijos a Ana. Finalmente Samuel era la primicia. Samuel era quien abría la matriz de Ana. Pero cada vez que Dios nos pide algo para sus propósitos, Él es fiel. Él galardona y ciertamente Él multiplica. Por lo tanto, Dios hoy día quiere usar tu barca como una plataforma para extender su reino. Quiere usar tu barca como una plataforma para glorificar su nombre. Puede ser tu trabajo. Puede ser ese título que obtuviste en la universidad. Puede ser un don que Dios te ha dado. Puede ser tu familia. Puede ser la casa que Dios te dio. Abrirla justamente para extender su reino. Pueden ser muchas cosas. Dios te ha entregado bendiciones que luego Él puede usar como plataformas para extender su reino. Por lo tanto, nunca vas a ver el poder que hay detrás de esa barca, de esa bendición que el Señor te ha dado, si sigues viéndola simplemente como un bote. Si Dios te sembró en una comuna, si Dios te entregó un hogar, si Dios te ha añadido una familia, si el Señor te dio un trabajo, si por su gracia permitió que terminara una carrera, no es un simple bote, es una plataforma. Por eso Jesús te pregunta esta tarde, ¿puedo usar tu barca? ¿Puedo usarlo de verdad? La Biblia dice que la bendición del Señor no añade tristeza, por lo tanto, cada bendición que viene de parte del favor del Padre en nuestras vidas no solamente tiene un propósito natural, secular, administrativo, económico, funcional, sino que es una plataforma donde Dios quiere glorificarse. Por tanto, lo primero que te pregunto esta tarde, ¿puedes identificar en tu vida cuál es la barca que Dios te ha dado? ¿Que Dios quiere usar como plataforma en estos tiempos? Porque ciertamente puedes pescar en el bote, ¿me explico? Puedes pescar en la barca, pero su principal propósito no es la pesca, sino ser una plataforma para Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy día el Señor te dice, mira, yo te doy ese trabajo porque necesito una plataforma para glorificarme en ese lugar. Yo te sembré en esa ciudad porque necesito glorificarme a través de esa plataforma en esa comuna. Te envío a esa universidad, te doy ese talento. ¡Hey! ¿Puedo usar tu barca hoy? Pedro, esa mañana, estaba lavando sus redes. Yo creo que ni se imaginaba lo que iba a suceder. La Biblia dice que él no había pescado absolutamente nada en toda la noche. Y ya venía de regreso a casa. Cuando Jesús aparece en escena y le pide este favor. Y Pedro le dice a Jesús, sí, seguro, úsala. Imagínense si Pedro le hubiese dicho, no, Señor, te lo agradezco, pero no. Probablemente hubiese perdido todo su propósito esa mañana. Él descubrió cuál era su propósito, su llamado, justamente porque dijo sí y amén. Por ser generoso, por ser empático, eso le abrió grandes puertas. ¿Qué provecho podía sacarle Pedro a Jesús? Jesús era un gran maestro, ¿cierto? En Nazaret se dedicaba a la carpintería. No tiene nada que ver con la pesca. Hay muchas personas que se involucran con otras solamente por lo que pueden obtener a cambio, ¿me explico? Pero la verdadera prueba viene cuando en realidad tú te involucras con personas porque quieres ser de bendición. Y Jesús le dice, puedo usar tu barca. Y Pedro por ahí le ha dicho perfectamente, yo me pongo en el lugar de Pedro. Toda la noche trabajando, ¿me explico? Toda la noche lanzando redes, recogiendo redes, lanzando redes, recogiendo la red, lanzando la red, recogiendo la red, y ni un solo pez toda la noche. Llega en la mañana, limpia la barca, limpia las redes, terminé mi turno de noche, estoy sumamente cansado, estoy literalmente chato, frustrado, algo, cierto, angustiado porque fue una noche infructuosa. En la casa me esperan unos ricos huevitos, ¿cierto? Con pancito amasado, el partido en el CDF a las 11 de la mañana y estar con mi familia un rico día familiar. Pero Pedro, a pesar de eso, algo en su corazón le mueve a decir, sí, úsala.
pesca. Yo conozco el testimonio de un discípulo, Carlos, que durante muchos años fue tripulante de pesca en grandes barcos. Y claro, muchas veces él me comentaba que salían, ¿cierto? Zarpaban en estas jornadas, a veces de semanas de pesca, y un lance, y dos lances, y tres lances, y volvían sin nada. Noche tras noche, con un tremendo viento en contra, mojándose con las olas, con la lluvia, con el frío, en plena vastedad del mar, y sin ni un pez. Y yo le preguntaba, ¿cómo volvías a casa? Frustrado, enojado, cansado. Y me imagino, me pongo en el lugar de Pedro, después de haber estado en un turno de noche sumamente poco fructífero, agotado, cansado, llegas esa mañana al borde del lago, y cuando ya te alistas para por fin irte a tu casa, por último a disfrutar de tu familia, se acerca un maestro y te dice, para, no te vayas aún, déjame usar tu barca. Finalmente la barca era para la gente, era para que Jesús enseñara. La barca, esa plataforma, era finalmente el escenario donde Cristo Jesús iba a entregar una porción de parte del Señor a una comunidad sedienta por palabras de vida. Por eso muchas veces el enemigo trabaja en tu plataforma, trabaja en tu barca. Te va a atacar en el trabajo, te va a atacar en tu casa, te va a atacar con tus dones, te va a atacar ahí en la universidad, te va a atacar con tu familia, porque el enemigo sabe que aquello que Dios te dio para bendecirte y para ser usado como una plataforma donde Cristo sea glorificado, puede ser la bendición de muchas personas. Por eso te ataca justamente en ese lugar. Porque sabe que ese trabajo, que ese hogar, que ese don, que ese talento, que esa familia, que ese hogar, que esa universidad, que ese título, que ese deporte, es una plataforma para glorificar al Señor. Es bien particular lo que sucede acá. Vemos a Jesús haciendo algo bien especial, usando justamente este bote, esta barca de Pedro, para poder ministrar a la gente. Pero si nos enfocamos en lo que el pasaje nos entrega el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que el meollo de todo esta porción bíblica no está justamente en la enseñanza que Jesús entrega esa mañana. Si nos damos cuenta, en el versículo 4, Jesús se aleja de la orilla, se sienta en la barca y enseña desde allí. ¿Y qué es lo grandioso de este pasaje? Que también lo encontramos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Que en ninguno de los evangelios se registra qué es lo que Jesús enseña. Imagínate si tú fueras un periodista y te mandan ahí a cubrir, ¿cierto?, a Jesús, la noticia, y no tienes absolutamente nada que decir. Lucas escribe todos los detalles. Lucas es el evangelio más largo de los 4. Es el que tiene más contenido, el que tiene más versículos, el que tiene más detalles. Sin embargo, relata todos los detalles de cómo Jesús se prepara para enseñar y luego se salta al momento en que Jesús terminó de enseñar y no registra lo que Jesús dijo. Esto es muy particular, porque Lucas no nos dice lo que Jesús dice, pero sí nos dice lo que Jesús hace. Por eso es tan importante que muchas veces no importa lo que digamos, sino lo que hacemos con nuestra vida. Y en este caso, el trasfondo y lo principal de esta porción bíblica justamente no estuvo en ese mensaje. En la soberanía del Señor, Dios permitió que esto, lo que Jesús enseñó esa mañana, no estuviese registrado en ninguno de los evangelios. Probablemente el mensaje quizás era puntual y contextualizado para ese grupo de personas, pero sí permitió que los demás detalles, lo que sucede antes de la enseñanza y después de la enseñanza, estuviesen registrados para nosotros. Por lo tanto, cuando Jesús termina de enseñar, desde el bote de Pedro, le habla a Pedro y le dice: Pedro, vamos a aguas más profundas. Otra versión dirá: boga mar adentro. Y Pedro no tenía en su mente tratar de pescar de nuevo. Si nos damos cuenta, él estaba lavando sus redes, ¿me explico? Lo intentó toda la noche, ya se rindió, ya iba de vuelta a casa.
Sin embargo, Jesús le dice, Pedro, vamos mar adentro, vamos a aguas profundas y hagamos otro lance. Echemos nuevamente las redes. Te pregunto esta tarde, ¿y tú? ¿Ya estás lavando las redes de tu barca? ¿Piensas que eso ya no resultó? O como se dice coloquialmente, ¿estás tirando la toalla? ¿Quieres volver atrás? Jesús te dice, no es hacia atrás, sino hacia aguas más profundas. Pedro debió decirle, Señor, Señor, pero con respeto. Yo venía llegando, me explico. Yo soy un pescador de años, soy emprendedor, tengo mi barca, tengo socios, me explico, me dedico a esto. Yo sé que tú eres un gran maestro, conoces mucho de la Biblia, entiendo que quizás fuiste un gran carpintero. Pero yo ya estuve toda la noche ahí. Intenté todo lo que sé, sin resultado. Y quizás tú te sientes así el día de hoy. Intentaste todo en este matrimonio. Intenté todo en ese trabajo. Lo di todo con este hijo. Me entregué por completo con este ministerio. Pero Dios te dice, mira, aún no he terminado. Ve conmigo más profundo. Porque ciertamente lo que Dios quiere para nosotros no está en lo superficial. Siempre está en aguas profundas. Y Jesús ciertamente puede enseñar en la orilla. Pero la bendición y el llamado siempre se revelan en lo profundo. Jesús le dice a Pedro, Pedro, vamos a aguas profundas y echa redes. La Biblia dice que Pedro tuvo que seguramente ser desafiado y generó algo de oposición ante Jesús. Le dijo, Señor, yo lo intenté toda la noche. Lo intenté toda la noche. Pedro era un pescador experimentado. Si él estaba lavando las redes esa mañana es porque su experiencia le decía que ese día no iba a pasar absolutamente nada. Entonces cuando Jesús le pide ir a aguas profundas y volver a echar redes, Pedro tuvo que luchar con todo lo que su experiencia y su conocimiento le decían. Probablemente Dios también te va a llamar a hacer cosas que quizás desafían tu experiencia. Seguramente te va a llamar a hacer cosas que confrontan tu conocimiento, tu formación, y te va a pedir que vayas mucho más profundo. Jesús, en ese instante, después de esa maravillosa y sobrenatural manifestación de su gracia, en esa tremenda pesca donde sacaron tanto pescado que tuvo que llamar a sus socios, los hijos de Zebedeo, y ambos barcos estaban casi a hundirse por causa de la bendición. Pedro cae de rodillas delante del Señor y le dice, Señor, aléjate de mí, yo soy pecador. Pedro comprendió en ese instante quién era Jesús, comprendió cuál era la trascendencia de lo que estaba sucediendo y comprendió quién era él delante de Cristo. Y me llama mucho la atención lo que Jesús le responde. Dice, mira Pedro, no temas, porque yo haré de ti un pescador de hombres. Ahí, en la profundidad del mar de Galilea, Jesús revela el llamado, el don irrevocable y el propósito de Pedro, el apóstol. Yo creo que nuestras vidas están en general siempre muy ocupadas lavando redes. Están ocupadas limpiando la barca. Están ocupadas en tolerar la frustración, ¿cierto?, de las que las cosas no resultan como nuestra expectativa demanda. Pero siempre en la orilla. Siempre en lo superficial. Y yo he entendido de parte del Señor en este tiempo, y sobre todo iniciando este nuevo mes, de este nuevo año, que hay un desafío de parte del Señor para ti y para mí. Él quiere revelar su propósito en tu vida. Él quiere revelar cuál es el llamamiento irrevocable que tiene para ti. La voluntad del Señor no es esconderlo. Su voluntad es que nuestra mente transformada pueda comprobar su buena, agradable y perfecta voluntad. Él quiere revelar su propósito. Él escribió en su libro, antes que uno de nuestros días fuese contados, el designio para nosotros. Y anhela
que nosotros vayamos a aguas profundas con Él, en aquella plataforma que Dios nos bendijo, para revelar cuál es el llamado, cuál es el propósito. Por lo tanto, si hoy día tú estás lavando redes en la orilla y Dios te está llamando a ir a lo profundo y tú te quedas en lo superficial, probablemente vas a perder tu bendición. Va a seguir siendo un trabajo, va a seguir siendo una carrera, va a seguir siendo un hobby, va a seguir siendo un emprendimiento, va a seguir siendo tu casa, va a seguir siendo tu familia, pero no va a ser la plataforma que Dios quiere usar para glorificarse a través tuyo y además donde revelará tu llamado. Este episodio en la vida de Pedro es un punto de inflexión. En este minuto él decidió, a pesar de su frustración, a pesar de su cansancio, a pesar del desgano que podía generar estar una noche completa tratando de obtener el recurso necesario para su familia, Pedro esa mañana, lavando la red, dijo: Señor, úsala. Pero no se quedó ahí, sino que Jesús le dijo: no solo quiero usarla como una plataforma para enseñar a la multitud, sino que quiero contigo llevarte a una intimidad más profunda. Quiero llevarte a una relación más única, más personal, más devocional conmigo. Porque ahí quiero que tú veas mi gloria. Y Dios le mostró su gloria. Y quiero que escuches mi palabra. Y Dios le habló a su corazón. Y quiero que confirmes tu llamado. Y Jesús le indicó su designio. Puede que hoy día tú estés chato de algo, como quizás estaba Pedro esa mañana. Pero déjame decirte, el Señor no ha terminado contigo. No ha terminado contigo aún. Deja de lavar tus redes y boga mar adentro con el Señor. Boga mar adentro. Empieza a evaluar en este mismo momento cuál es tu barca. Qué bendición que no añade tristeza el Señor te ha dado, según lo que le has pedido, y hoy día puede ser una plataforma para que Cristo sea glorificado. ¿Cuál es esa barca? Porque Jesús te pregunta esta tarde, ¿puedes usarla? Y déjame decirte que no hay nada más glorioso que dejar que Jesús se suba contigo a tu barca. Porque el segundo paso es que una vez que ya lo dejaste entrar, para usar ese trabajo, esa familia, esa carrera, ese hogar, esa casa, para sus propósitos, Él mismo te va a decir: boga mar adentro. Vamos a aguas más profundas. Ahí quiero que veas mi provisión. Ahí quiero que veas mi gloria. Y sobre todo quiero que comprendas tu llamado. Comprendas tu propósito. Comprendas el designio que de antemano establecí para que anduvieses en él. Hijo de Dios, déjame decirte esta tarde, si te has quedado a la orilla, es tiempo de dejar que Jesús suba a tu barca. Es tiempo que Jesús tome el protagonismo de tu hogar. Es tiempo que Jesús sea glorificado en tu trabajo. Es tiempo que tú exaltes su nombre en la universidad. Es tiempo que tu emprendimiento, Él sea el alfa y el omega, el principio y el fin de todo lo que haces. Es tiempo que en tu familia Él esté en el trono de tu hogar. Y deja que Él te guíe mar adentro. Porque ahí Dios quiere hablar a tu corazón y manifestar su propósito. Cuando a finales del año 2008, algunos conocen el testimonio, yo estaba a puertas, a horas, podríamos decir, de partir en un viaje misionero a Centroamérica. Dios movió de tal manera y sobrenaturalmente las cosas para que finalmente yo pudiese tener un encuentro muy especial con la que hoy día es mi amada esposa Andrea. Y esa tarde de domingo del mes de diciembre del año 2008 yo le pido matrimonio. Para la gracia y la gloria de Dios me dijo que sí. Sin embargo, hasta ese entonces, que yo me había recién titulado de arquitecto y estaba con todo el plan de irme de Chile, tenía que replantear todos los propósitos para el año 2009. Y el primer propósito, por supuesto, era que si yo de alguna forma me estaba quedando acá, para hacer una vida acá, para casarme acá, para desarrollar mi vida profesional acá, para hacer ministerio acá, tenía que buscar un trabajo. Y yo le oré al Señor y le dije: Señor,
me quedo en Chile, por lo tanto necesito un trabajo, necesito ser el proveedor de mi nueva familia, necesito de alguna forma ocuparme yo de la provisión, la protección y el cuidado de mi esposa y del nuevo hogar que vamos a emprender. Pero solo te pido una cosa, justamente por un conflicto que yo he tenido con un colega que además era un director de la dirección de obra, de uno de los departamentos de la dirección de obra en Talcahuano. Lo único que señor es que yo te pido que no quiero trabajar en la dirección de obra de Talcahuano por causa del conflicto que había tenido con esta persona hace un tiempo antes. ¿Dónde usted cree que Dios me abrió la puerta para trabajar? ¿Dónde usted cree que fue el único lugar que me pudieron recibir y que de una forma sobrenatural me permitieron estar trabajando recién titulado sin ninguna experiencia profesional en la dirección de obra de la municipalidad de Talcahuano? Yo no entendía el trasfondo, pero sí comprendía que Dios estaba de alguna forma llevándome a ese lugar para cerrar temas pendientes, probablemente, y para entregarme la provisión que necesitaba para poder proyectar un matrimonio y empezar mi primer año de casado. Y de alguna forma entendí que esa plataforma, esa barca de ese mi primer trabajo, iba a ser simplemente un propósito de restauración de algo que quedó pendiente anteriormente y de provisión para iniciar este desafío. Sin embargo, Dios me sorprendió y habló a mi corazón y me dijo: yo no te traigo a la municipalidad de Talcahuano porque necesito darte un sueldo. No necesito de la municipalidad de Talcahuano para proveerte, ¿me explico? Te traigo acá con mayores propósitos. Necesito que este trabajo sea mi plataforma. Por lo tanto, yo dije: Señor, conforme a tu voluntad, úsame en este lugar. Y Dios permitió que justamente me presentaran a dos grandes personas que me iban a ayudar en esta gestión. Una persona que estaba encargado del archivo y una persona que estaba encargado de la sala de dibujo, Luis Carrasco y Felipe Ayala. Justamente tengo la oportunidad de trabajar con ellos y Dios me da gracia delante de ellos milagrosamente y puedo compartirles de las buenas nuevas de Jesucristo. Y le doy gracias al Señor porque ellos aceptaron la invitación y recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y hoy día son parte no solamente de este ministerio, sino tremendos hombres de Dios y siervos también de esta sede. Y yo dije: Señor, ahora entiendo, la plataforma que tú estabas entregándome a través de este trabajo ya no era simplemente proveerme para mi rol como esposo, sino también compartir de Cristo a estas personas que tú pusiste en mi camino. Pero aún así me quedé corto, porque no llevaba un año trabajando en la municipalidad cuando vino el bendito terremoto. Nosotros en ese tiempo estábamos con mi esposa, 4 meses recién casados, viviendo en Concepción, pasando todavía una luna de miel preciosa cuando nos vemos enfrentados a esta situación tan compleja. Como la mayoría conoce el testimonio, finalmente nosotros, a pesar de que no era la primera opción, tuvimos que irnos a vivir a Talcahuano, a la casa de mis padres, porque era el único lugar que nos podía recibir en ese entonces. Y empezamos a entender que quizás la provisión de ese trabajo unos meses antes en Talcahuano no tenía que ver solamente con la provisión ni con Luis y Felipe, sino que había algo más. Y Dios permitió que la plataforma de estar en el momento correcto, en el lugar correcto, despertara un mover muy especial en Talcahuano que generara justamente que Dios nos diera gracia de abrir la sede de Talcahuano en mayo del año 2010. Cuando tuvimos nuestra primera reunión en esa nueva sede que Dios nos entregó de una forma sobrenatural y milagrosa, recién ahí, como se dice coloquialmente, me cayó la teja. Yo te traje a Talcahuano porque ese trabajo iba a ser una plataforma. A través de ese trabajo, el Señor permitió que me dieran un salvoconducto con el cual además yo podía visitar casas y además podía moverme con toda libertad dentro de la comuna, y me permitía visitar justamente las distintas células que estaban en Talcahuano, donde podíamos compartir de las buenas nuevas de Jesús y sobre todo de poder evangelizar a aquellos que estaban añadiéndose a la familia de la fe. Y ese mover de estar visitando, de estar compartiendo, de estar en el lugar correcto, en la ciudad correcta, en el tiempo correcto, permitieron que pudiese florecer esa preciosa sede, de la cual hoy día, prácticamente 11 años después, podemos darle la gloria al Señor de cómo ha extendido el sitio de esa tienda. Desde ese día yo entiendo que cada vez que Dios me entrega una bendición, un lugar donde vivir, personas con las cuales compartir, un trabajo en el cual servir,
un ministerio en el cual ministrar la palabra del Señor. No es solamente para las cosas que uno humanamente piensa, sino son una plataforma. Son una plataforma para que Dios pueda glorificarse. Y si yo dejo que Jesús entre en mi plataforma, que se siente en mi plataforma, que use mi plataforma, el paso siguiente es que Él va a querer llevarte a aguas más profundas. Y en ese lugar es donde Dios reveló mi propósito. Es cuando entendí que ni siquiera la arquitectura era el fin, sino que también fue una plataforma para conocerlo a Él. Fue una plataforma para conocer a mi esposa. Fue una plataforma para entrar en la municipalidad. Pero que mi verdadero llamado estaba en dejar, en este caso no las redes, sino los planos y las maquetas, por servirle a dedicación exclusiva a Él. Fue en las aguas profundas de esa barca donde Dios reveló su designio en mi corazón. Y sé que hoy día quiere hacerlo contigo. Te vuelvo a preguntar, ¿puedo usar tu barca? Porque ciertamente Dios quiere subir a tu plataforma, quiere mostrarte su gloria y llevarte a aguas más profundas. Dios no ha terminado contigo. Deja de lavar tus redes.